estamos ampliando nuestra visión a que el sector privado pueda desarrollar prácticas de seguridad. Llegar a este momento no fue un camino fácil. Su planeamiento, organización, consultas. Dentro de este cambio normativo se enfrentaron varias decisiones interesantes. Se llegó a la conclusión de adoptar una estructura con base en las normas de alto nivel. La quinta versión de nuestra norma es el resultado de 20 años de experiencia generando y promoviendo la confianza entre los actores del comercio internacional. Hola, como empresario y presidente de la Organización Mundial BASC, me complace felicitar al cuerpo técnico y asociados de este gran equipo al celebrar hoy el lanzamiento de la quinta versión de nuestra norma internacional. En BASC, entendemos que la confianza es aquella esperanza firme y persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo, y además definimos que ésta se sustenta en dos pilares fundamentales que son la competencia y el carácter del sujeto. Es así como en BASC hemos determinado que es tan importante el resultado de la gestión de una empresa como la intención y la reputación de quienes en ella obtienen dicho resultado. Cualquier actividad en la que haya un alto nivel de confianza siempre se verá beneficiada de mayor seguridad y menores costos y tiempos en la ejecución de tareas, mientras que a donde haya un bajo nivel de confianza, las tareas se desenvuelven en un entorno costoso, lento y peligroso. Esta nueva versión abarca los elementos fundamentales para cumplir, fortalecer y promover todos los requisitos de seguridad y ética. Además, tiene un alcance social mucho más amplio y está diseñada específicamente para satisfacer y reforzar el concepto del operador confiable como la piedra angular de cualquier sistema de gestión de riesgo eficaz. Muchas gracias por su atención y muchísimas gracias por su esfuerzo. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy para el lanzamiento de la quinta versión de la norma y estándares internacionales BASC. Esta edición de la norma y estándares es un logro importante en la evolución de nuestra organización. Hoy estamos ampliando nuestra visión a que el sector privado pueda desarrollar prácticas de seguridad independientemente de la actividad económica o sector. Como muchos de ustedes sabrán, en 1996 la aduana de los Estados Unidos creó el programa BASC como la primera alianza entre una aduana y el sector privado enfocado a la seguridad de la cadena de suministro. En 2002, y a petición de la aduana de los Estados Unidos, World BASC Organization fue creada. Y aunque nos hemos convertido en una organización totalmente independiente, nuestra relación con la aduana de los Estados Unidos ha continuado y ha madurado. Es así como en 2012 firmamos un acuerdo de cooperación que reafirmó y extendió nuestra relación. En resumen, hoy, a través de esta nueva versión de la norma y estándares, BASC renueva su compromiso con la larga lista de organizaciones internacionales que nos reconocen como referente internacional en seguridad. Apreciados empresarios asociados a World BASC Organization, reciban una cordial bienvenida a la presente gala en la que la organización BASC abre una nueva puerta al futuro, cumpliendo con fidelidad los principios morales y comprometidos con la sociedad y el mundo. Nuestro presente. Es precisamente hoy, en este día, nos permiten presentar orgullosamente a la comunidad global la norma y estándares internacionales de seguridad BASC versión 5 y la guía más avanzada en el ámbito de seguridad en la industria de la cadena logística. Resaltar la participación dedicada y esmerada recibida de todos los capítulos BASC, sus directores, auditores internacionales a lo largo del proceso. La Organización Mundial BASC está convencida que con estos nuevos cambios, ustedes, los empresarios, las autoridades de control, encontrarán un nuevo y promisorio futuro en favor de los intereses de cada uno de sus sectores. Les digo a todos con un gran orgullo, juntos somos BASC. Somos BASC. Somos BASC.
orgullo y el lado de compartir con ustedes el día de hoy los principales elementos de la norma internacional BASC en su versión 5. La última revisión se logró durante el periodo 2017. Esta tarea fue encomendada a un comité técnico. Al final del proceso se desarrollaron 2 rondas de consultas que involucraron a los directores de los países BASC, los cuales a su vez involucraron a un grupo de colaboradores que permitiera recopilar las sugerencias de todos estos países al documento final. Dentro de este cambio normativo se enfrentaron varias decisiones interesantes. En el ámbito internacional hay una tendencia orientada hacia lo que se llaman las estructuras normativas de alto nivel y se llegó a la conclusión de adoptar una estructura con base en las normas de alto nivel. Las normas denominadas de alto nivel son una corriente internacional, un nuevo enfoque de la normativa a nivel internacional que entiende la pertinencia y la importancia de documentar dentro de nuestros sistemas de gestión elementos de carácter estratégico. Esto va a permitir que cada organización se beneficie de la integración del sistema de gestión con la integración de los elementos estratégicos de su contexto. Otro importante elemento de valor agregado que nos presentan las normas con estructura de alto nivel es la adopción del liderazgo dentro del sistema de gestión. Tradicionalmente veníamos hablando de la responsabilidad de la alta gerencia. Esta norma va más allá y entiende que las normas de gestión deben ser lideradas para que se desarrolle su aplicación a lo largo de todos los niveles de la organización y se motive la aplicación de todas las medidas de control operacional a lo largo de todas las actividades de la empresa. El liderazgo es fundamental dentro de las normas de estructura de alto nivel. Adicionalmente, las estructuras de alto nivel van a permitir que las organizaciones puedan finalmente integrar fácilmente sus sistemas de gestión, tanto en otras normas de aplicación internacional, con las estructuras de las normas de seguridad. En este momento, BASC es la única norma en el planeta que es integrable 100% con las estructuras de alto nivel. Los estándares de seguridad anteriormente se dividían en 18 diferentes actividades. Por ejemplo, se mantenían estándares para exportadores, para importadores, operadores logísticos y similares. El enfoque actual es relevante al nivel de contacto o al nivel de impacto de los actores sobre la seguridad de la carga. Se clasificaron, se filtraron los controles operacionales necesarios para las empresas que conservan carga en sus instalaciones o para empresas que conservan unidades de transporte de carga o que transportan y almacenan carga temporalmente en sus instalaciones. Luego, un grupo de requisitos en un estándar que se aplica a las empresas que van a brindar servicios a estas empresas que sí manejan directamente o tienen contacto directo con la carga. Estas empresas se diferencian de las anteriores en que no requieren de controles operacionales específicos para el manejo de carga en sus instalaciones por la sencilla razón de que no tienen carga en sus instalaciones. Finalmente, hay un cambio significativo en la estructura de la aplicación de medidas de seguridad. Hemos identificado la necesidad de crear un estándar de seguridad internacional para empresas que no tienen una relación directa con la carga, sin embargo, que son importantes y juegan un rol fundamental en la seguridad en la cadena de suministro. Con el objetivo de colaborar con la interpretación de este nuevo enfoque de los estándares, se diseñó una figura que se incluyó en los estándares a manera de referencia. Esta figura nos presenta ejemplos de la clasificación dentro de esta nueva división de 3 estándares. La implicación principal del enfoque que permite que ahora nuevas empresas de otros sectores permitan integrarse a la familia de BASC va a ser fundamental en la seguridad de la cadena de suministro. Todo este cambio va a generar un proceso de transición durante el periodo 2018. A lo largo de este año, las empresas pueden optar por certificarse o por procesos de certificación, tanto en la versión 4 de la versión anterior,
como en la versión 5. Durante el periodo 2018 se van a impartir cursos de capacitación y apoyo a los empresarios para que comiencen a generar la transición y logren aprovechar en sus sistemas de gestión las grandes ventajas que trae la nueva versión. A partir de marzo del año 2019, los procesos de certificación solo podrán ser generados con la aplicación de la norma en su versión 5. La distribución oficial de la documentación de la norma internacional BASC y los estándares de seguridad será realizada a través de los capítulos de cada país. Adicionalmente, está a su disposición un libro igual o similar a la versión 4 que contiene toda la documentación en forma impresa. Somos parte de un momento histórico, somos parte de una coyuntura donde tenemos la posibilidad de aportar un cambio a nivel global que va a permitir que nuestras empresas sean más seguras, que va a permitir que nosotros desarrollemos nuestras actividades comerciales con la tranquilidad y poder dormir mejor cada noche. La norma BASC le va a ayudar a usted en su versión 5 a lograr desarrollar mejor su empresa, le va a contribuir con su análisis estratégico y va a permitir afinar la gestión de sus riesgos para que esté preparado a responder a cualquier exigencia de la operación de su organización. Queremos contribuir con el éxito de su empresa. Están todos invitados a iniciar el proceso de actualización de la norma BASC. Les deseo el mejor de los éxitos y estamos a sus órdenes para aclararles cualquier duda y para apoyarlos durante el proceso de transición. Muchas gracias.